Empieza la verdadera batalla entre BP y Canon, y los recuerdos del pasado salen a flote. Notas. Zeadam lanzó el primer orbe con desenfreno, su luz surcando el aire como un cometa. Al darse cuenta de que los ganadores podrían quedar atrapados en la explosión, BP Adam se movió con rapidez, con su cuerpo desdibujado, mientras se lanzaba hacia un grupo de ganadores asustados que aún luchaban por ponerse a salvo. Extendió las manos, y una brillante barrera dorada se materializó justo a tiempo para interceptar el orbe. La explosión fue ensordecedora. La luz y la energía brotaron, obligando a BP Adam a hundir los talones en el suelo para mantener el escudo firme. El impacto lo agotó aún más, con la frente perlada de sudor mientras los bordes de la barrera vibraban bajo la tensión. «¡Sal de aquí!», gritó. Su orden fue respondida por un coro aterrorizado de afirmaciones. Los ganadores se lanzaron a una carrera frenética, batiendo las alas al pasar volando o corriendo junto a él, desesperados por poner la mayor distancia posible entre ellos y la pelea. Zeadam desató otro orbe, este aún más grande que el primero. La intensidad de su luz tiñó el campo de batalla de un dorado y blanco abrasadores. BP Adam apenas tuvo tiempo de adaptarse. Con un grito forzado, extendió las manos de nuevo, invocando otra barrera para protegerse a sí mismo y a los vencedores en retirada. El orbe impactó el escudo, detonando con una fuerza que envió una onda expansiva que recorrió el paseo. BP Adam gimió al sentir que la barrera cedía bajo la tensión. Le temblaron las rodillas y la luz dorada a su alrededor se atenuó, amenazando con derrumbarse. Apretó los dientes, empleando toda su fuerza de voluntad en aguantar hasta que el último de los ganadores se librara. Con su ira desatada, el poder angelical de Zeadam alcanzó nuevas cotas, y su cuerpo irradiaba una intensidad casi cegadora. Para BP Adam, este nivel de poder alcanzaba incluso el de Michael, una comprensión aterradora. BP Adam sabía que no podía seguir así. Cada escudo lo debilitaba aún más, cada explosión socavaba sus defensas. Estaba librando una batalla perdida, y cuanto más se prolongaba, más probabilidades tenía de perderla. Tuvo que llevar la pelea nuevamente al cuerpo a cuerpo. Levantando el brazo, dispara su propia ráfaga de luz sagrada contra Zeadam, quien esquiva por poco el rayo agachándose. Aprovechando la distracción momentánea de su oponente, BP Adam carga contra él, impulsándolo con sus alas a una velocidad que sorprende a Zeadam. BP Adam derriba a Zeadam y ambos chocan contra un complejo de apartamentos. El impacto destrozó paredes y lanzó muebles por los aires, mientras los dos Adams atravesaban el edificio a toda velocidad. Polvo y escombros nublaban el aire, oscureciendo sus figuras al aterrizar en lo que había sido una sala de estar. Una mesa de centro destrozada crujió bajo su peso al impactar contra el suelo. BP Adam estaba encima, con el antebrazo presionando firmemente contra el cuello de Zeadam para inmovilizarlo. Zeadam gruñó, sus manos brillando con energía angelical mientras agarraba el brazo de BP Adam, quemándolo con luz sagrada. BP Adam apretó los dientes. El dolor era casi insoportable, pero se negó a soltarlo. Cambió su peso, sujetando las piernas de Zeadam con las rodillas para inmovilizarlo. ¿Me escucharás?, rugió BP Adam, con la voz cargada de desesperación y frustración. Su agarre sobre Zeadam se hizo más fuerte mientras se inclinaba, intentando superar la furia que irradiaba su compañero. Pero a Zeadam no le interesaban las palabras. Su furia aumentó y, sorprendiendo a BP Adam, le disparó un rayo de luz sagrada al rostro. BP Adam reaccionó rápidamente, ladeando la cabeza, pero el rayo le cubría el lado derecho de la cara, cegándole un ojo. ¡Ah! Un grito de dolor escapó de los labios de BP Adam mientras se tambaleaba hacia atrás, agarrándose la cara. El dolor abrasador del rayo sagrado era diferente a todo lo que había sentido antes, irradiando desde la cuenca de su ojo y palpitando con cada latido. Parpadeó frenéticamente con su ojo sano, con la vista nublada mientras la sangre le corría por la mejilla. Zeadam no perdió tiempo. Se levantó del suelo, agarró una silla cercana y la estrelló contra la espalda de BP Adam. La madera se astilló, y la fuerza del golpe hizo que BP Adam se desplomara sobre los restos de una mesa de comedor. Los platos se hicieron añicos bajo él, y luchó por recuperar el equilibrio, respirando entrecortadamente. «Soy mejor que tú en todo», gruñó Zeadam, con la voz llena de odio. «Soy el maldito primer hombre y tú no eres nada. No puedes arrebatármelo. Nunca pasaste por lo que yo pasé».
BP Adam gimió al ponerse de rodillas, sacudiéndose los fragmentos de cerámica y las astillas de madera. Ignoró el dolor ardiente en la espalda y el dolor cegador en su ojo derecho. Su ojo bueno se fijó en C. Adam, quien ya estaba agarrando los restos de una pata rota de mesa, blandiéndola como un garrote. BP Adam apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que C. Adam golpeara la pata de la mesa como si fuera un bate de béisbol. El borde dentado lo alcanzó en las costillas, haciéndolo resbalar por el suelo y estrellarse contra una estantería. Libros y adornos cayeron a su alrededor, agravando el caos del apartamento ya en ruinas. BP Adam tosió, moviendo instintivamente la mano hacia el costado, donde el garrote lo había golpeado. Podía sentir el cálido hilillo de sangre a través de su sotana rasgada. Tenía la vista borrosa, pero su ojo sano seguía fijo en C. Adam, quien avanzaba con paso decidido, aún aferrada a la pata dentada de la mesa. Apretando los dientes, se agarró al borde de la estantería para ponerse de pie. Su pecho se agitaba con dificultad, su cuerpo gritaba en protesta con cada movimiento. Pero el fuego en su ojo sano no se había apagado. Al contrario, ardía con más fuerza. C. Adam cargó hacia adelante, blandiendo de nuevo el garrote improvisado. BP Adam se agachó justo a tiempo, y la madera dentada se astilló contra la estantería que tenía detrás. Aprovechando la breve abertura, BP Adam se impulsó hacia arriba con un rodillazo ascendente que le dio a C. Adam de lleno en el estómago. La fuerza del golpe lo dobló, y el aire se le escapó de los pulmones en un gruñido de dolor. BP Adam no se rindió. Agarró la nuca de C. Adam y la estrelló contra la encimera cercana con un crujido espantoso. La encimera se hizo añicos con el impacto, y trozos de mármol volaron mientras el cuerpo de C. Adam se desplomaba brevemente antes de recuperarse con un gruñido furioso. C. Adam golpeó violentamente con el garrote, obligando a BP Adam a retroceder hacia la sala de estar. El espacio reducido se convirtió en un campo de batalla caótico, ya que los dos Adams usaban cualquier cosa a su alcance como armas. BP Adam agarró la pata rota de una silla y desvió un golpe descendente del garrote de C. Adam. Las dos armas improvisadas chocaron con un golpe sordo. El choque de madera contra madera resonó en el apartamento en ruinas mientras ambos se enzarzaban en un brutal intercambio de golpes. Los golpes de BP Adam eran precisos, apuntando a los puntos débiles, rodillas, costillas, muñecas, mientras que los de C. Adam eran salvajes y devastadores, con cada golpe buscando romper huesos o destrozar defensas. La diferencia en sus estilos de lucha era abismal. Uno luchaba con la precisión de un guerrero experimentado, el otro, con la ferocidad de una bestia sedienta de sangre. C. Adam fintó con el garrote, obligando a BP Adam a bloquear alto antes de asestarle un codazo brutal en las costillas. El impacto dejó a BP Adam sin aliento, tambaleándose, agarrándose el costado. Aprovechando la oportunidad, C. Adam lanzó un golpe bajo, destrozando las piernas de BP Adam. BP Adam cayó al suelo con fuerza, con fragmentos de muebles rotos clavándose en su espalda. Antes de que BP Adam pudiera recuperarse, C. Adam lo agarró por el cuello y lo levantó, golpeándolo contra la pared. Los ojos de su máscara LED brillante se clavaron en los de BP Adam, con el rostro deformado por la furia y la angustia. «Nunca lo entenderás», rugió C. Adam, estampándolo contra la pared de nuevo. «Eve se fue, Aklima se fue, todos me dejaron. No tienes ni idea de lo que es eso». BP Adam hizo una mueca al chocar de nuevo con la espalda contra la pared. Sintió la furia en el agarre de C. Adam, una mezcla abrasadora de rabia, dolor y desesperación que irradiaba de cada fibra del ser de su compañero. Pero incluso a través de la neblina de dolor, la determinación de BP Adam no flaqueó. Fijó su ojo sano en C. Adam, con voz tensa pero firme. «Tienes razón, no sé exactamente por lo que pasaste», admitió BP Adam, jadeando. Pero, agarró las muñecas de C. Adam, resistiendo la fuerza que lo inmovilizaba contra la pared. «Eso no significa que estés solo en esto. No puedes sermonearme», gritó C. Adam, recordando los recuerdos de BP Adam. «Tú no». Antes de que C. Adam pudiera estrellar a BP Adam contra la pared de nuevo, BP Adam contraatacó, plantando los pies contra la pared y pateando. Le propinó un fuerte cabezazo a C. Adam, obligándolo a tambalearse hacia atrás. BP Adam cayó agachado, agitando el pecho mientras se estabilizaba. La sangre le emanaba de la comisura de la boca y se le nubló la vista por un instante, pero no podía rendirse, no ahora.
Se enderezó, mirando fijamente a su oponente, con la voz firme y convencida. ¿Crees que eres el único que ha sufrido? ¿El único que ha perdido a su gente? No eres el único que ha sido abandonado, el único que ha sido traicionado. La voz de Beth Adam se quebró por la emoción, apretando los puños. Eva también me dejó. Eligió a Lucifer y Lilith. Adam gruñó, limpiándose la sangre de la boca. No te atrevas a hablarme como si lo entendieras. Volvió a levantar el garrote dentado, arremetiendo con furia temeraria. Beth Adam esquivó el ataque, con movimientos fluidos a pesar de sus lesiones. Agarró la muñeca de Adam en pleno golpe, torciéndola bruscamente y obligándolo a soltar el palo antes de golpearlo con el hombro en las costillas. El impacto dejó a Adam sin aire y se tambaleó, mientras el palo dentado se deslizaba por el suelo, fuera de su alcance. Adam apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que Beth Adam lo siguiera, con los puños desenfocados mientras asestaba una implacable combinación de golpes. Un fuerte golpe a la mandíbula le partió la cabeza a Adam, seguido de un potente gancho a las costillas que lo hizo tambalearse. Parte de la máscara de Adam se desprendió, dejando al descubierto una parte de su mejilla. Beth Adam se estabilizó, plantando los pies firmemente en el suelo. Se limpió la sangre del labio partido, entrecerrando el ojo sano mientras miraba fijamente a su enfurecido homólogo. El aire entre ellos crepitaba de tensión. Ambos Adams respiraban con dificultad, sus cuerpos estaban magullados y magullados. Entonces háblame. Ayúdame a entender. Exigió Beth Adam, con una mezcla de cansancio y desesperación en su voz. Quiero ayudarte, pero no puedo si no me dejas. Cállate la boca. Gritó Adam, las palabras arrancadas de lo más profundo de su alma. Adam dispara otro rayo de luz sagrada, con un poder más intenso que antes. Beth Adam apenas tuvo tiempo de moverse, y la explosión le quemó la piel al esquivar por poco el ataque a corta distancia. Adam presionó el ataque, impulsándolo hacia adelante con furia. Inmovilizando a Beth Adam contra el suelo, comenzó a asestar una lluvia de golpes, golpeando a su oponente con tanta fuerza que podría romperle un hueso a un humano. Cada golpe cargaba con el peso de la ira de Adam, con los nudillos enrojecidos y ensangrentados por el contacto constante. ¿Por qué Aklima se quedó contigo? Adam grita mientras le da un golpe brutal en la cara a Beth Adam. ¿Por qué será te ama? Adam golpea la nariz de Beth Adam, rompiendo el puente. ¿Por qué tu vida es mejor que la mía? La sangre se acumuló en la boca de Beth Adam, quien tosió, escupiéndola para evitar atragantarse. A pesar de la agonía, levantó la mano y atrapó el puño de Adam en pleno ataque. Sus miradas se cruzaron. La de Adam ardía de furia y la de Beth Adam brillaba de determinación. No lo sé. Gritó Beth Adam. La emoción cruda en la voz de Beth Adam detuvo a Adam a mitad de su ataque. Su puño tembló en el agarre de Beth Adam, el peso de su angustia superó momentáneamente su rabia. No sé por qué Aklima se quedó conmigo y no contigo, continuó Beth Adam con la voz quebrada. No sé por qué Será me ama a mí y no a ti. Y desde luego que no sé por qué mi vida y la tuya terminaron como terminaron. Pero no pienses ni por un segundo que ha sido perfecta. He luchado, he perdido, he sangrado, y sigo aquí, igual que tú. Adam gruñó, liberando el puño con fuerza y asestando otro golpe brutal en las costillas de Beth Adam. No te hagas el tonto. No tienes ni idea de lo que se siente ser yo. Que te lo arrebaten todo y ver a alguien más vivir la vida que debería haber sido tuya. Beth Adam jadeaba, agarrándose el costado mientras luchaba por hablar. Tienes razón. No sé cómo es ser tú. Pero somos iguales, ¿verdad? Ambos somos Adam. Entonces, ¿por qué peleamos cuando podríamos? Cállate. Rugió Adam, con la voz ronca y llena de dolor. Deja de fingir que te importa. A nadie le importa. A Eve no le importa. A Aklima no le importa. A Será no le importa. Solo te ven a ti. Nunca me verán. Te veo. Las palabras de Beth Adam atravesaron el caos, suaves pero resonantes como una campana lejana en medio del rugido de una tormenta. Por primera vez en la batalla, Adam dudó. Sus puños, listos para atacar de nuevo, temblaron mientras sus nudillos se cernían sobre el rostro maltrecho de Beth Adam. ¿Qué? Susurró Adam con la voz quebrada.
te veo, repitió BP Adam, con su ojo bueno clavado en el de C. Adam, no lleno de desafío, sino de empatía. Veo el dolor. La ira. La soledad. Veo el peso que llevas porque, yo también lo llevo. La expresión de C. Adam se desvaneció, sus rasgos se contorsionaron en una mezcla de rabia, confusión y algo peligrosamente cercano a la desesperación. Se tambaleó hacia atrás, con el cuerpo temblando como si las mismas palabras lo hubieran golpeado con más fuerza que cualquier golpe. No, murmuró, sacudiendo la cabeza con fuerza. No me ves. No puedes verme. No eres yo. Su voz se alzó, cada palabra cargada de desesperación. No sabes lo que es ser abandonado, ser olvidado, ser dejado atrás. ¿Sí? Respondió BP Adam, con voz feroz a pesar de su maltrecho estado. Se obligó a incorporarse, ignorando el dolor punzante que le recorría el cuerpo. Yo también he sido abandonado. He vivido pesadillas que me persiguen hasta el día de hoy. No eres el único que ha sentido que el mundo seguía adelante sin ti. No, la voz de C. Adam se quebró, las palabras se le atascaron en la garganta. Sus puños brillantes se atenuaron, la luz se desvaneció a medida que su ira comenzaba a flaquear. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza como si intentara ahogar la voz de BP Adam. BP Adam se puso de pie, tambaleándose ligeramente. La sangre le goteaba de la cara. Su cuerpo le gritaba que parara, que descansara, pero no podía. Ahora no. Dio un paso tentativo hacia C. Adam, con un tono más suave, casi suplicante. No estás sola en esto. Extendió la mano, con movimientos lentos y pausados, ofreciendo no solo un gesto de paz, sino un salvavidas. Por favor, déjame ayudarte. Durante lo que pareció una eternidad, ninguno de los dos habló. La expresión de C. Adam permanecía oculta bajo su máscara. Su cuerpo estaba tenso y enroscado como un resorte a punto de romperse. Sus manos, aún brillando con luz sagrada, temblaban, y el silencio entre ellos era ensordecedor. BP Adam seguía extendiendo la mano, firme a pesar del peligro, a pesar del dolor. Su ojo sano reflejaba algo que había estado ausente durante mucho tiempo en el de C. Adam. Compasión. Una elección para ser mejor. Pero C. Adam había endurecido su corazón hacía tiempo, y su amargura y resentimiento alimentaban el fuego que ardía en su interior. A pesar de todo el bien y el amor que BP Adam le ofrecía, había demasiado odio y demasiado dolor como para aceptarlo. En ese momento, toda una vida de dolor y rabia se desbordó. Con un rugido gutural, C. Adam aparta la mano de BP Adam de un manotazo y se lanza a su garganta, envolviéndole el cuello con los dedos y apretándolo con fuerza. Su otra mano arde con energía angelical, lista para asestar el golpe final. Que te jodan. C. Adam escupe venenosamente. Sin otra opción, BP Adam reacciona con rapidez, dominado por su entrenamiento e instintos. Con la mano libre, agarra la muñeca de C. Adam justo antes de que el golpe pueda impactar, mientras el calor abrasador del poder angelical irradia a través de su piel. Apretando los dientes, BP Adam levanta las piernas, apoyándolas contra el pecho de C. Adam, y patea con la fuerza de un caballo. El impacto lanza a C. Adam por la habitación, chocando contra los restos de una mesa de centro y rodando hasta detenerse en el centro de la sala. Con rapidez, BP Adam se lanza hacia adelante, agarrando los restos destrozados de una pata de mesa cercana. Blande con todas sus fuerzas, y el arma improvisada golpea la muñeca de C. Adam con un crujido espantoso. El hueso cruje bajo el golpe y C. Adam aúlla de dolor. BP Adam agarra a C. Adam por el cuello y comienza a estrellarlo repetidamente contra una pared cercana. Cada impacto sacude la habitación y hace volar fragmentos de yeso. El cuerpo de C. Adam se sacude con cada choque. La fuerza de sus ataques no deja margen para represalias. A pesar de sus heridas, la fuerza de BP Adam aumenta, impulsada por la desesperación por poner fin a esta locura. Le asesta un potente puñetazo al estómago de C. Adam, dejándolo sin aliento y doblándolo. Luego, levanta a C. Adam y le da un cabezazo tan fuerte que le abre una gran grieta en la máscara LED. BP Adam agarra la máscara de C. Adam y se la arranca, dejando al descubierto el rostro de su oponente por primera vez. Unos ojos dorados llenos de odio, sangre goteando por su frente, y una expresión desfigurada por la rabia y la agonía lo miraban fijamente. Por un instante, BP Adam titubeó, desconcertado por la intensidad de su propio reflejo. Pero no se dejó abatir.
Dices que quieres ser mejor que yo, pero no va a pasar, gruñó BP Adam. Así no. Le lanza un golpe con la palma con todas sus fuerzas al pecho de C. Adam. La fuerza del golpe lo envía a través de la pared y fuera del complejo de apartamentos. Mientras C. Adam se precipitaba desde el complejo de apartamentos, su cuerpo iluminado por el tenue resplandor de su energía angelical que se desvanecía, BP Adam cayó de rodillas, respirando agitadamente. Cada músculo de su cuerpo clamaba por descanso, cada nervio le ardía de dolor, pero se obligó a arrastrarse hasta el borde del enorme agujero que habían abierto en la pared. Su ojo bueno se fijó en C. Adam, observando cómo su compañero caía al suelo con un estruendo ensordecedor que levantó una nube de polvo y escombros. Por un instante, se hizo el silencio. La clase de quietud que sigue a una tormenta, densa y sofocante. BP Adam sentía el latido de su corazón latiendo en sus oídos mientras se esforzaba por ver a través de la neblina. ¿Había terminado? ¿Había ido demasiado lejos? El polvo comenzó a asentarse, revelando el cuerpo desplomado de C. Adam entre los escombros. Yacía inmóvil, con el cuerpo destrozado y maltrecho, pero el tenue destello de energía angelical aún se aferraba a él como una brasa tenaz que se negaba a extinguirse. BP Adam apretó los puños, invadido por una oleada de emociones contradictorias. Alivio por haber terminado la pelea, culpa por haber empujado a su oponente a tales extremos, y una profunda y persistente tristeza por lo que los había llevado a ese punto. Cada hueso y músculo del cuerpo de C. Adam le rogaba que se rindiera, que se soltara y encontrara descanso, pero al abrir los ojos, la vista ante él le dio ganas de gritar de rabia. BP Adam, arriba en el complejo de apartamentos, miraba hacia abajo. Mirándolo hacia abajo. Se pone de pie con esfuerzo, balanceándose inestablemente mientras sus piernas amenazan con doblarse. Pero la ira le sube la adrenalina. Con un gruñido, C. Adam invoca hasta el último ápice de poder angelical que puede reunir, sus manos brillan con más intensidad que nunca. Vete al infierno, gruñe, con la voz llena de malicia. C. Adam se prepara para atacar y desata una poderosa ráfaga dirigida a BP Adam. El rayo de luz sagrada explota de las manos de C. Adam, desgarrando el aire con un rugido ensordecedor. BP Adam vio lo que se avecinaba, vio cómo el rayo se curvaba hacia arriba, pero no le quedaban fuerzas para moverse. Estaba clavado en el sitio, como un ciervo deslumbrado. Podía sentir el calor, la potencia bruta del rayo angelical que se dirigía hacia él, pero no podía moverse. Solo podía prepararse, creando un escudo bastante decente a su alrededor y esperar que aguantara. El rayo atravesó el complejo de apartamentos con facilidad, destrozando paredes y pisos como si fueran papel. La explosión fue suficiente para derribar toda la estructura, que se derrumbó sobre sí misma al quedar destruidos los cimientos y los soportes. Llovieron escombros, trozos de concreto y metal que caían como granizo. Tras la calma y la desaparición de BP Adam, C. Adam se dejó caer. Cayó de rodillas, jadeando mientras los últimos vestigios de su poder angelical se desvanecían. Todo su cuerpo temblaba, la sangre goteaba de innumerables heridas. La adrenalina que lo había impulsado se desvaneció, dejando solo agotamiento y dolor. El paisaje urbano a su alrededor estaba inquietantemente silencioso. Los ganadores que habían huido antes ahora observaban con cautela desde las sombras, pálidos de incredulidad. Las ruinas del complejo de apartamentos yacían humeantes ante él, un recordatorio denso de la destrucción que había causado. C. Adam bajó la mirada hacia sus manos ensangrentadas, cuyo brillo se había extinguido. Su mente se llenó de emociones contradictorias. Ira, triunfo, culpa y una abrumadora sensación de vacío. Él había ganado. ¿Pero por qué no lo sentí como una victoria? Sus ojos se cierran y el sueño lo alcanza, su cuerpo finalmente cediendo a sus heridas. En un tranquilo bistró, el ambiente es sobrio. Los ganadores se sientan en silencio en las mesas del comedor mientras suena música suave. El aroma de la comida flota en el aire mientras el leve tintineo de los cubiertos acentúa el murmullo de las conversaciones. La cálida iluminación del bistró proyecta un resplandor dorado sobre la sala, creando un ambiente íntimo y acogedor. Todo esto se interrumpió cuando dos mujeres irrumpieron por las puertas dobles. Cierren las puertas. Ordena BP a Clima. Los clientes del bistró se quedaron paralizados a medio bocado, sobresaltados por la repentina intrusión.
El suave murmullo de la conversación se apagó al instante cuando todas las miradas se posaron en BPA Clima y BP Baggie. Las dos mujeres estaban en la entrada, con las armas aún en la mano. Su presencia irradiaba una energía que provocó una oleada de tensión en la acogedora sala. BP Baggie agarra rápidamente una mesa cercana y la voltea de lado, creando una barricada improvisada. Lo siento, ¡amigos! Redecoración urgente, bromeó, con su sonrisa maniática aún impresa en el rostro mientras encajaba la mesa contra las puertas dobles. Los ocupantes del bistró intercambiaron miradas cautelosas, indecisos entre huir o quedarse paralizados. BPA Clima se mantuvo erguido, observando la sala en busca de salidas, mientras que BP Baggie colocó una silla debajo de los tiradores de la puerta por si acaso. Oye, balbuceó un camarero nervioso, sosteniendo una bandeja de bebidas que se tambaleaba precariamente. ¿Qué pasa? Solo una pequeña discrepancia con unos malos perdedores de afuera, dijo BPA Clima, restando importancia a la pregunta con un gesto despreocupado. Su sonrisa se ensanchó al oír el sonido de puñetazos y gritos apagados desde el otro lado de la puerta. Aunque quizá quieras esconderte. La cosa se va a poner animada. Las puertas dobles se estremecieron violentamente cuando los exorcistas de afuera comenzaron a embestirlas, gritando con voz apagada órdenes de entrar al bistró. La tensión en la sala se disparó, y los clientes comenzaron a buscar refugio, agachándose bajo las mesas o apretándose contra las paredes. Baggie, cuidado con las ventanas. Ordenó BPA Clima. BP Baggie asintió, con la lanza lista, mientras se dirigía a la ventana más cercana. Echó un vistazo a través de las cortinas, y su expresión se ensombreció al ver a los exorcistas intentando flanquear el edificio. «Vayan rápido, a Clima», gritó BP Baggie. «Hay ventanas a ambos lados. Parece que intentan acorralarnos». BP Clima no parecía inmutarse. Escudriñó el bistró con una mirada rápida y calculadora, pensando ya en el siguiente paso. «De acuerdo. Haremos que este sea su problema, no el nuestro. Es hora de ser creativos». Los exorcistas de afuera comenzaron a golpear las puertas con más fuerza, astillando la madera con cada golpe. Los clientes se acurrucaron bajo las mesas, susurrando oraciones y abrazándose. El camarero, aún con la bandeja en la mano, la dejó caer con un fuerte ruido y salió disparado hacia la cocina. «¿Creativo, eh?» «Sí, señora», murmuró BP Baggie con una sonrisa maliciosa. Tomó un puñado de cubiertos de una mesa cercana y se los guardó en el bolsillo antes de volcar las mesas bruscamente para bloquear varias ventanas. BPA Clima cogió una botella de vino intacta del bar. «Este es el plan. Los retenemos aquí todo lo que podamos. Si se complica demasiado, saldremos por la cocina». «¿Entendido?» «Entendido», respondió BP Baggie, mientras ya aseguraba otra mesa contra la ventana del fondo. Justo cuando BPA Clima se situaba cerca de la entrada, las puertas dobles se abrieron de golpe con un fuerte estruendo. La silla encajada bajo los tiradores salió volando por la habitación, y una oleada de exorcistas entró en tropel, con sus armas brillando bajo la cálida luz del bistró. Las dos mujeres no lo dudaron. BPA Clima fue el primero en atacar, lanzando la botella de vino con fuerza precisa. Esta se estrelló contra el casco de la exorcista más cercana, cegándola momentáneamente y haciéndola tambalearse hacia sus camaradas. BPA Clima giró su lanza, impactando con el extremo contra el suelo resbaladizo por el vino, impulsándose a la refriega. Su talón chocó con la cabeza de otra exorcista, haciendo que la mujer cayera hacia atrás, contra el grupo que tenía detrás. Con un movimiento fluido, BPA Clima aterrizó, girando su lanza para apartar una espada que avanzaba antes de clavar el asta en las costillas de una oponente. La exorcista se dobló con un jadeo, agarrándose el costado mientras BPA Clima avanzaba. «Baggie, ¡atención!», gritó BPA Clima, agachándose para evitar un golpe de represalia y lanzando una silla hacia otro atacante. BP Baggie ya estaba en movimiento. Las ventanas se rompieron hacia adentro al entrar más exorcistas, con las armas en alto. BP Baggie agarró una sartén caliente de una mesa cercana, con su contenido aún humeante, y se la arrojó al primer intruso. La sartén la golpeó de lleno en la frente, derribándola con un grito. «¿Qué tal una cálida bienvenida?», bromeó BP Baggie, agarrando un mantel y arrancándolo de la mesa.
platos y vasos se estrellaron contra el suelo mientras ella lanzaba el mantel hacia un exorcista que avanzaba, enredándose en el brazo de su espada. Una rápida estocada de su lanza hizo que el atacante retrocediera tambaleándose por la ventana rota. El bistró se sumió en el caos. Los clientes corrían hacia la cocina o se acurrucaban bajo las mesas volcadas, mientras BP Clima y BP Baggie convertían el acogedor establecimiento en un campo de batalla improvisado. BP Clima derribó un botellero de vino de una patada, y las botellas, al caer, crearon una barrera resbaladiza y llena de cristales que obligó a los exorcistas a frenar su avance. «Cuidado, damas», se burló BP Clima, aprovechando la distracción para desequilibrar a otra exorcista con el extremo romo de su lanza. Mientras tanto, BP Baggie agarró un puñado de cuchillos de los cubiertos esparcidos y los lanzó con una precisión letal. Uno se clavó en el hombro de una exorcista, obligándola a soltar su arma, mientras que otro golpeó la hoja de un atacante que avanzaba, desviando su golpe. Llegaron más exorcistas, y sus movimientos coordinados presionaron a las dos mujeres. BP Clima gruñó, volcando una mesa de lado y usándola como escudo para bloquear una ráfaga de ataques. Avanzó con fuerza bruta, clavando su barrera improvisada contra el grupo de enemigos y derribándolos como fichas de dominó. BP Baggie saltó a la barra, con su lanza desdibujada mientras paraba los golpes de dos atacantes a la vez. Pateó una botella de aceite de cocina del mostrador, el recipiente se abrió de golpe y derramó su contenido resbaladizo por el suelo. Una exorcista resbaló y se estrelló contra una mesa, llevándose consigo a dos de sus camaradas. «Cuidado, el suelo está resbaladizo cuando haces tonterías», se burló BP Baggie, saltando y deslizándose por las baldosas cubiertas de aceite para asestar un golpe arrasador que eliminó a otro enemigo. La batalla fue implacable, y la superioridad numérica de los exorcistas obligó a BP Clima y BP Baggie a luchar con todo su ingenio. BP Clima usó una bandeja como escudo improvisado, desviando un golpe aéreo antes de estrellarlo en la cara de su atacante. BP Baggie corrió hacia la barra de nuevo, arrebatando un extintor de la pared. Con una sonrisa desenfrenada, quitó el seguro y apuntó con la boquilla al grupo de exorcistas que se abrían paso a través de las ventanas destrozadas. Una nube de espuma blanca estalló, cegando y desorientando a los intrusos mientras tropezaban y tosían, con las alas manchadas por el químico. Cuando se agotó el extintor, BP Baggie lanzó el bote vacío hacia la exorcista más cercana, golpeándola de lleno en el pecho y enviándola rodando hacia la ventana con un grito de sorpresa. «Se está volviendo demasiado, señora», gritó BP Baggie, con la voz cargada de adrenalina mientras retrocedía hacia BP Clima. Hundió su lanza en el estómago de un exorcista que avanzaba. El extremo romo fue suficiente para dejar a su oponente sin aliento sin asestarle un golpe fatal. «Retrocedan a la cocina», ordenó BP Clima. Agarró una silla cercana y la arrojó contra los exorcistas que avanzaban para ganar unos preciosos segundos. BP Baggie asintió, esquivando un ataque y derribando una mesa pesada para bloquear el paso tras ella. Al llegar a la cocina, BP Clima cerró de golpe la puerta batiente tras ellos y metió una espátula de acero en el tirador para sujetarla. «Eso no nos dará mucho tiempo», murmuró, respirando entrecortadamente. La cocina era un torbellino de movimiento, las superficies de acero inoxidable relucían bajo las luces fluorescentes. BP Clima examinó la habitación rápidamente, su mente acelerada para convertir el caos en oportunidad. Utensilios de cocina, ollas, sartenes y provisiones llenaban el espacio, y su aguda mirada evaluó de inmediato cómo convertir el ambiente en un arma. «Baggie, revisa la salida trasera y prepárate para un repliegue. Haremos una última resistencia aquí si es necesario», ordenó BP Clima, tomando una baguette del mostrador. BP Baggie asintió y corrió hacia la puerta trasera, con la lanza aún en la mano. Examinó rápidamente la zona, asegurando la salida antes de volver al lado de BP Clima. «Salida libre. Solo di la orden». La puerta de la cocina se estremeció violentamente cuando los exorcistas comenzaron su asalto. Sus gritos apagados se convirtieron en rugidos furiosos, y el sonido del acero raspando contra el metal llenó el aire. BP Clima se preparó cuando la puerta finalmente se abrió de golpe, derramándose una inundación de blanco y negro.
BPA Clima reaccionó al instante, lanzando la baguette que había agarrado antes como un garrote, impactando a la exorcista líder de lleno en la cara. El movimiento inesperado aturdió al ángel lo suficiente como para que BPA Clima saltara hacia adelante y la golpeara en el estómago con la culata de su lanza. Los exorcistas irrumpieron en la cocina en una oleada caótica, pero BPA Clima y BP Baguji estaban listos. El espacio reducido les benefició, obligando a los atacantes a colarse uno a uno en lugar de abrumarlos en masa. BP Baguji agarró una sartén del fuego, con el fondo aún caliente por una comida olvidada. Con una sonrisa maliciosa, la blandió contra el siguiente exorcista que se abalanzó sobre ella, impactando con un estruendo metálico. El ángel se tambaleó hacia atrás, con el casco abollado y las plumas chamuscadas por el calor. BPA Clima agarró una olla grande del fuego y la arrojó hacia la línea de exorcistas que avanzaba. La pesada olla golpeó el suelo de baldosas, esparciendo agua hirviendo sobre sus botas y obligándolos a retroceder, sorprendidos y doloridos. Uno de los exorcistas intentó flanquearla, pero BP Baguji la interceptó con un certero lanzamiento de un bloque de cuchillos de carnicero. El bloque de madera se estrelló contra el pecho de la exorcista, y los cuchillos se desparramaron y cayeron al suelo a su alrededor. El ángel tropezó con las hojas esparcidas y cayó de espaldas con un gruñido. «¡A Clima! ¡Atención!», gritó BP Baguji, lanzándole una bolsa de harina. BPA Clima la atrapó en el aire, con una sonrisa que se dibujó en su rostro. Con un movimiento rápido, abrió la bolsa y lanzó su contenido al aire. El fino polvo blanco explotó en una nube, envolviendo a los exorcistas y reduciendo su visibilidad a casi cero. «Retrocedan», ordena a Clima. BPA Clima y BP Baguji aprovecharon el desorden para su beneficio, deslizándose hacia la salida trasera como sombras. BP Baguji agarró una pesada sartén del mostrador mientras se movía, girando para lanzársela a una exorcista desorientada que había logrado recuperar el equilibrio. La sartén la golpeó de lleno en el pecho, estrellándola contra una hilera de ollas y sartenes con un estruendo ensordecedor. «Buena puntería», gritó BPA Clima, usando su lanza para barrer una carreta rodante hacia otro exorcista. La carreta chocó contra las rodillas del ángel, derribándola con un grito de sorpresa. «Aprendí del mejor», sonrió BP Baguji. BPA Clima y BP Baguji salieron disparados por la salida trasera, dejando atrás el caos de la cocina. La nube de harina flotaba en el aire, desorientando a los exorcistas restantes y dándoles unos segundos preciosos para escapar. Las dos mujeres corrieron hacia el callejón, con la adrenalina al máximo mientras los gritos lejanos de sus perseguidoras resonaban tras ellas. Se detuvieron y se permitieron un respiro. «Lamento decirlo, señora, y me encanta una buena pelea como esta, pero no vamos a ganar», continuó BP Baguji, aún recuperando el aliento. «No con estos números. Somos buenos, pero ni siquiera nosotros podemos contenerlos eternamente». BPA Clima se apoyó contra la pared de ladrillos, respirando con dificultad. Sabía que su sargento tenía razón. Los superaban en número, y aunque eran buenos, no se parecían en nada a Aram. «No luchamos para ganar», aclaró BPA Clima, tomándose un segundo para recuperar la compostura. «Estamos ganando tiempo para que Lute le dé una paliza a su contraparte, lo cual debería suceder pronto. Luego nos reagruparemos con ella y encontraremos a papá». Como si fuera una señal, un temblor repentino sacudió la ciudad. El suelo tembló y el aire se onduló con una tremenda onda expansiva. «¿Qué diablos fue eso?», jadeó BP Baguji. Los dos alzaron el vuelo de inmediato, a pesar del riesgo de ser vistos, buscando el origen de la perturbación. A lo lejos, divisaron una gran explosión de luz sagrada. «Eso es», comenzó BP Baguji. «Sí», terminó BPA Clima. «Es papá. Vamos». «¿Y Lute?», preguntó BP Baguji. «Estará allí». Los labios de BP Lute se curvaron en una sonrisa burlona al sentir la adrenalina correr por sus venas. «No estás nada mal», admitió, con un tono impregnado de respeto a regañadientes. «Pero yo soy mejor». Lute se burló, entrecerrando los ojos. «Ya veremos». Con un arrebato de velocidad, Lute acortó la distancia entre ellos. Su espada, una veta dorada, apuntó al costado expuesto de BP Lute. BP Lute giró sobre sus talones, esquivando el golpe por los pelos, y contraatacó con un barrido bajo de su espada.
La hoja rozó el borde de la armadura de Celute, dejándole un rasguño superficial, pero Celute ya se movía, lanzando una patada contundente dirigida al abdomen de Beth Pelute. Beth Pelute atrapó la pierna que se acercaba con su mano libre, sonriendo mientras giraba bruscamente, haciendo que Celute perdiera el equilibrio. Aprovechando la oportunidad, descargó su espada en un poderoso arco. Celute emitió un gruñido gutural, lanzándose hacia atrás para esquivar el golpe. Desplegó sus alas para estabilizarse mientras daba una voltereta en el aire, aterrizando con gracia a pocos pasos de distancia. Casi, dijo Celute con voz serena a pesar de haber estado a punto de alcanzarlo. Pero no lo suficiente. Beth Pelute no respondió con palabras esta vez. En cambio, se abalanzó hacia adelante, y su espada chocó contra la de Celute en una lluvia de chispas. Ambos estaban enfrascados en un torbellino de golpes, sus espadas moviéndose tan rápido que el aire a su alrededor parecía vibrar con energía. Con un movimiento repentino y fluido, Beth Pelute fintó un golpe alto y transformó en una patada giratoria. Su bota impactó en el hombro de Celute, haciéndola tambalearse hacia atrás. Beth Pelute aprovechó su ventaja, su espada cortando hacia el abdomen de Celute. Pero Celute se recuperó rápidamente, rodando y poniéndose de pie justo a tiempo para desviar el ataque. El choque de acero contra acero resonó como un trueno mientras los dos combatientes intercambiaban golpes, sin ceder ninguno. Sus movimientos se volvieron borrosos, sus espadas dejando estelas de luz al danzar una alrededor de la otra. Cada golpe era respondido con una parada, cada finta con un contraataque, mientras ambos se exigían mutuamente hasta el límite. Finalmente, en un instante de pura sincronicidad, sus espadas volvieron a chocar, rozándose mientras se miraban fijamente. Respiraban entrecortadamente, con el sudor goteando de sus frentes, pero ninguno daba señales de rendirse. «¿Estás disfrutando esto, no?», dijo Beth Pelute, su sonrisa se ensanchó a pesar de la tensión. Los labios de Celute se curvaron en una sonrisa burlona. «¿Verdad?». Antes de que Beth Pelute pudiera responder, Celute se soltó repentinamente, y su espada giró rápidamente en un golpe fulminante dirigido a su arma. El movimiento fue tan inesperado que Beth Pelute apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su agarre flaqueó por una fracción de segundo, y eso fue todo lo que Celute necesitó. Con un brusco giro de muñeca, la espada de Beth Pelute salió volando de su mano, clavándose en el suelo a varios metros de distancia. Celute no perdió un instante y se lanzó hacia adelante para aprovechar su ventaja. Pero Beth Pelute estaba lista. Esquivó el ataque y se abalanzó, agarrando la muñeca de Celute con una mano y asestándole un codazo en las costillas con la otra. El impacto obligó a Celute a soltar su espada, y ambos quedaron repentinamente desarmados, con sus armas olvidadas en el campo de batalla. Por un instante, se quedaron en silencio mientras se observaban, con la respiración agitada y el cuerpo tenso. «Bueno», dijo Beth Pelute, encogiéndose de hombros. «Parece que lo estamos haciendo a la antigua usanza». Celute sonrió, apretando los puños. «Tráelo». Beth Pelute abrió el combate con un jab, con el puño dirigido a la mandíbula de Celute. Celute esquivó el golpe y contraatacó con un uppercut que rozó por poco la barbilla de Beth Pelute. Ambos intercambiaron una ráfaga de puñetazos y patadas, con un equilibrio perfecto entre ataque y defensa. Beth Pelute atrapó uno de los golpes de Celute, torciéndole el brazo y obligándola a una llave de articulación. Pero Celute aprovechó el impulso para girar sobre la espalda de Beth Pelute, liberándose de la llave y asestando una fuerte patada en el costado. Beth Pelute gruñó por el impacto, pero no flaqueó, girando y lanzando una patada circular que Celute apenas logró bloquear. ¿Es ese tu mejor momento?, se burló Beth Pelute, con una voz cargada de frustración y admiración. «Mejor que tú», replicó Celute, con una sonrisa cada vez más amplia mientras se lanzaba hacia adelante. Los dos continuaron su batalla, con puños y pies moviéndose con rapidez. Cada golpe era respondido con un contraataque, cada oportunidad explotada en una danza incesante de habilidad y poder. A pesar de la intensidad de la lucha, ambos laúdes no podían evitar sentir una sensación de euforía. Se estaban exigiendo al máximo, poniendo a prueba sus fortalezas y debilidades, y aprendiendo el uno del otro en el proceso. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, ambos se quedaron en un punto muerto, con los rostros separados por escasos centímetros y las extremidades temblando por el esfuerzo.
Por un instante, simplemente se quedaron allí, respirando con dificultad y mirándose fijamente. Entonces, con un repentino impulso de fuerza, Bepelute rompió el estancamiento, impactando su rodilla contra el abdomen de Celute con la fuerza suficiente para hacerla tambalearse hacia atrás. Celute apretó los dientes, agarrándose el estómago mientras intentaba recuperarse, pero Bepelute no iba a ceder. Acortó distancias en un instante, asestando un potente gancho a la mandíbula de Celute que la derribó al suelo. Con una descarga de adrenalina, Celute se recuperó rápidamente y volvió a embestir, lanzando una ráfaga de golpes con sus puños que obligaron a Bepelute a retroceder. A pesar de sus lesiones, los ataques de Celute fueron precisos e implacables. Cada puñetazo y patada cargaba con el peso de su espíritu indomable. Bepelute desvió y esquivó, esperando el momento oportuno hasta que se presentara una oportunidad. Cuando finalmente lo logró, Bepelute lo aprovechó con brutal eficacia. Se agachó para esquivar un puñetazo alto y golpeó con el hombro a Celute en el pecho, haciéndola caer al suelo. Bepelute se abalanzó, inmovilizando a su oponente y alzando el puño para asestar el golpe final. Pero Celute la sujetó por la muñeca, y sus miradas se cruzaron en una feroz batalla de voluntades. Por un instante, ninguna se movió, sus cuerpos paralizados en una tensa lucha. Entonces, con una repentina oleada de fuerza, Celute giró su cuerpo, desequilibrando a Bepelute e invirtiendo sus posiciones. Celute se cernía sobre Bepelute, con el puño en alto y una sonrisa triunfante. «Gané, impostora», exclamó, con la voz llena de satisfacción. Antes de que Celute pudiera responder, Bepelute levantó las piernas, rodeándolas con el torso y haciéndole una mamada con un movimiento rápido y experto. Ambas se separaron, cada una agarrando sus espadas, y ambas se pusieron de pie de nuevo. Sin previo aviso, volvieron a la carga, y sus espadas chocaron con un resonante sonido metálico que resonó por todo el campo de batalla. Saltaron chispas al chocar el acero con el acero, y la fuerza del choque envió ondas de choque que se extendieron por el aire. La intensidad del duelo parecía aumentar a cada instante, y sus movimientos se volvían más desesperados y audaces. Celute intentó una finta, obligando a Bepelute a adoptar una postura defensiva antes de pivotar para lanzar un golpe bajo a sus piernas. Pero Bepelute se dio cuenta de la maniobra, saltando en el aire y contraatacando con un tajo descendente que obligó a Celute a rodar para apartarse. Su batalla fue implacable, cada luchador exigiendo al otro hasta el límite. A pesar de los moretones y cortes que adornaban sus cuerpos, ninguno mostró signos de rendición. De hecho, su determinación parecía fortalecerse con cada intercambio, y su espíritu competitivo los impulsaba hacia adelante. Finalmente, Bepelute encontró una oportunidad. Mientras Celute se extendía demasiado en un golpe particularmente agresivo, Bepelute se desvió y descargó la parte plana de su espada contra la muñeca de su oponente. Celute siseó de dolor, su agarre flaqueó al caer su espada al suelo. Pero antes de que Bepelute pudiera aprovechar su ventaja, Celute le asestó una fuerte patada en la rodilla, obligándola a tambalearse. Antes de que Bepelute volviera al ataque, una gran columna de luz sagrada surgió en la distancia, lo que hizo que ambos se detuvieran. ¿Qué?, susurró Bepelute, protegiéndose los ojos del intenso resplandor. «Señor», murmuró Celute, con los ojos abiertos por la incredulidad. Bepelute fue el primero en recuperarse de la distracción y aprovechó la situación para propinarle una patada en la cabeza a Celute, tirándola al suelo. Cuando Celute se incorporó, vio a Bepelute ya despegando y abandonando el lugar. «Esa perra», gruñó Celute. Cuando Bepesera cruzó el portal que había creado, no esperaba ver el cielo. Considerando que era Adam, supuso que estaría en la tierra haciendo quién sabe qué. Pero esta era una destrucción a una escala que nunca antes había visto en el cielo. El paseo, antaño prístino, estaba en ruinas. Las agujas doradas de un edificio cercano estaban agrietadas e inclinadas precariamente. Las calles, antaño pulidas a la perfección, estaban sembradas de escombros y marcas de quemaduras. El aire estaba impregnado del hedor acre de escombros quemados, y el lejano murmullo de susurros asustados llegó a sus oídos. De inmediato, el pánico se apoderó de ella. No había oído noticias de semejante destrucción y temió lo peor. Fuera lo que fuese en lo que Adam se había metido, había ido mucho más allá de lo que ella había previsto.
Sus alas se desplegaron con urgencia mientras surcaba los cielos y escudriñaba el caos, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, esperando ver a su hijo o a alguna de sus nietas. Se elevó aún más, su mirada penetrante recorriendo las calles destrozadas y los edificios derruidos. No tardó mucho en fijarse en las ruinas humeantes del complejo de apartamentos. Los restos de poder angelical flotaban en el aire, como la estática antes de una tormenta. Descendió velozmente, sus pies tocaron tierra entre los escombros. Y allí, tendido en un pequeño cráter, estaba Adam inconsciente, rodeado por BP Clima, Lute y Bagugie que intentaban despertarlo. A BP se le encogió el corazón al ver a su hijo, maltratado y destrozado en medio de la devastación. Por un instante, se quedó paralizada, mientras su mente luchaba por procesar el caos que la rodeaba. El Adam que veía ante ella no se parecía en nada al hombre vibrante y curioso que había criado. Su cuerpo era un mosaico de moretones y sangre, su sotana hecha jirones y su pecho apenas se elevaba con respiraciones superficiales. «Papá», gritó BP Clima de nuevo, con la voz temblorosa, arrodillada junto a Adam. Movía las manos frenéticamente, intentando examinar sus heridas, pero su compostura flaqueaba con cada segundo que pasaba. «Vamos, despierta». Las manos de BP Bagugie temblaban mientras limpiaba la sangre de la frente de Adam con un trozo de tela rasgada, con el rostro pálido. BP Lute estaba cerca, con la espada desenvainada, observando la zona en busca de nuevas amenazas. Tenía los nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba la empuñadura, y la mandíbula apretada por la frustración y la preocupación. Adam se estremeció levemente al oír su voz, entrecerrando los ojos. Gimió suavemente, su cuerpo maltrecho luchaba por responder. «¿Será?» Adam murmura. BP finalmente se recuperó de la sorpresa y corrió al lado de Adam. Se arrodilló, con las manos suspendidas sobre su cuerpo, mientras luchaba por encontrar por dónde empezar. No, ahora no era el momento. Necesitaban irse de donde quiera que estuviera ese lugar. Creando un portal con un gesto de la mano, la voz de BP era aguda y autoritaria. «Hazlo pasar. Ahora». BP Clima y BP Bagugie se movieron sin vacilar, cada una tomando un brazo de Adam y levantándolo con todo el cuidado posible. Él gimió débilmente, con la cabeza colgando hacia un lado mientras maniobraban su cuerpo inerte hacia el portal brillante. BP Lute mantuvo una postura defensiva, con la mirada fija en cualquier señal de peligro. Una vez que Adam pasó sano y salvo, ella y Lute lo siguieron. El portal se cerró de golpe detrás de ellos. Ella recibirá sus respuestas más tarde. A Lute le llevó un tiempo llegar a la fuente de la luz sagrada, con el cuerpo dolorido por la pelea. Pero una vez allí, corrió rápidamente hacia el complejo de apartamentos derrumbado, por encima de todo. Entre los escombros, vio fragmentos de la máscara LED de Adam. «Señor», gritó Lute, escarbando entre los escombros. «Señor, ¿dónde está?» Sus gritos frenéticos fueron respondidos con silencio, sus manos ensangrentadas y magulladas por el esfuerzo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, la desesperación se apoderó de su pecho mientras cavaba desesperadamente, rompiéndose las uñas contra los escombros. Finalmente, llegó el ejército de los exorcistas y, al saber quién estaba enterrado entre los escombros, se unieron a la búsqueda. La energía frenética de Lute impulsó a los exorcistas a la acción, dejando a un lado sus armas brillantes mientras destrozaban los escombros con las manos desnudas. El silencio que se cernía sobre el campo de batalla fue reemplazado por el raspado de los escombros y el crujido del metal deformado. «Más rápido», gritó Lute, con la voz quebrada por la desesperación. «Podría estar vivo todavía. Muévete». Los exorcistas trabajaron incansablemente, con su fuerza divina destruyendo rápidamente el hormigón destrozado y las vigas retorcidas. Cada segundo parecía una eternidad para Lute mientras arañaba los escombros, con la respiración entrecortada cada vez que descubría un nuevo trozo, solo para encontrar más destrucción debajo. Finalmente, uno de los exorcistas gritó: «Por aquí». Lute corrió a su lado, con las alas temblorosas mientras se arrodillaba para ayudar a levantar la losa de hormigón que habían descubierto. Debajo estaba BP Adam, con el cuerpo ensangrentado y maltrecho, pero aún intacto. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales, un tenue resplandor lo envolvía, una frágil brasa de su poder angelical que se negaba a ser extinguida.
señor. Gritó Celute mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Todos los exorcistas trabajaron para sacar a BP Adam de los escombros, levantándolo y llevándolo a un espacio despejado. Celute se arrodilló a su lado, con manos temblorosas mientras examinaba sus heridas. Sus manos se cernían sobre su pecho, sin saber por dónde empezar. Las heridas de BP Adam eran graves. Cortes profundos, costillas magulladas y quemaduras que crepitaban levemente con una energía angelical persistente. Su rostro estaba pálido. Su ojo sano se abrió apenas lo suficiente para revelar un leve atisbo de consciencia. Todo irá bien, señor, aseguró Celute. ¿Qué pasó aquí? Una voz retumbó sobre ella. Todos se acercaron para observar la voz que interrumpió el tenso momento. Su sola presencia bastó para que los exorcistas restantes detuvieran sus acciones. Algunos inclinaron la cabeza en señal de deferencia, mientras que otros retrocedieron instintivamente. «Mamá», murmuró BP Adam antes de caer inconsciente. Notas. C. Adam en BP. BP Adam en C. De todos modos, espero que todos hayan disfrutado la pelea. Comportamiento prestigio. Teniente Lute, ¿podría explicarme por qué el paseo marítimo se ha convertido en una zona de guerra? Resonó la voz de César, agitando las alas con furia apenas contenida al aterrizar con un golpe sordo entre los exorcistas. Sus ojos, con un brillo divino, se dirigieron del paseo en ruinas al cuerpo inconsciente de BP Adam y finalmente a Celute, quien se arrodilló a su lado. Celute saludó con firmeza, con voz temblorosa. Señora, nosotros, ¿qué podría decirles a los altos serafines para comprender la carnicería que los rodeaba? ¿Qué apaciguaría la furia que ardía en sus ojos? Que se encontraron con una versión diferente de sí mismos. Incluso ella misma aún estaba asimilando lo absurdo de todo aquello. Era inaudito, surrealista. Le costaba encontrar las palabras que transmitieran la enormidad de la situación sin parecer loca. Pero antes de que pudiera ofrecer una explicación, César entrecerró los ojos al mirar el cuerpo inconsciente de BP Adam. Su mirada era una tormenta de emociones. Incredulidad, ira y un destello de algo ilegible, quizás incluso preocupación. César se arrodilla y examina al maltrecho exorcista jefe ante ella. Su expresión era firme, sin rastro de emoción, pero sus ojos la delataban, con un sinfín de preguntas y confusión flotando en sus profundidades. La seguridad del cielo era su principal preocupación, pero la escena ante ella suscitaba demasiadas preguntas. ¿Por qué el paseo marítimo está en ruinas? ¿Por qué Adán está herido e incluso inconsciente? ¿Quién hizo esto? Todavía estaban por aquí. Escucharé tu explicación más tarde, Lute, dijo César con tono cortante. Por ahora, que los exorcistas se movilicen y aseguren la zona. Encuentren al responsable y avísenme cuanto antes. ¿Y Adam? Preguntó Celute, con la voz temblorosa a pesar de sus mejores esfuerzos. La mirada de César se detuvo en BP Adam por un instante, con una expresión indescifrable mientras un torbellino de emociones la recorría. Sus alas se movieron ligeramente, con las plumas erizadas mientras se enderezaba. Llévenlo a la enfermería inmediatamente, ordenó César con voz aguda y autoritaria. Quiero que esté estabilizado y vigilado en todo momento. Nadie debe acercarse a él sin mi permiso expreso. Celute asintió rápidamente, solicitando la ayuda de un grupo de exorcistas. Levantaron a BP Adam con cuidado de no agravar sus heridas. Respiraba con dificultad y la sangre teñía su armadura ligera con un toque dorado. Mientras Celute y algunos exorcistas se llevaban a BP Adam, César centró su atención en los escombros. El paseo marítimo era un desastre, con escombros esparcidos por todas partes y las calles y edificios, antes inmaculados, estaban manchados por profundos cortes y quemaduras. Los ganadores se encogían en las sombras, con sus rostros normalmente serenos deformados por el miedo y la confusión. Este nivel de destrucción era inaudito en el cielo, y el simple hecho de que hubiera ocurrido era profundamente inquietante. Por ahora, debía controlar los daños y asegurarse de que no persistieran más amenazas. Extendió sus alas, y el resplandor radiante de su autoridad silenció los murmullos y gritos de los ganadores cercanos. Su voz, amplificada por la resonancia divina, resonó sobre la destrucción. Todos, regresen a sus hogares inmediatamente. Ordenó César. El paseo marítimo estará asegurado y su seguridad garantizada. No salgan hasta nuevo aviso.
Los asustados ganadores dudaron, pero finalmente obedecieron. Sus siluetas en retirada se fundieron con la neblina dorada de la ciudad distante. La mirada de César recorrió las calles cubiertas de escombros, con la mente acelerada. Se volvió hacia los exorcistas restantes, con un tono que no admitía disensión. Encuentren al causante de esta destrucción. Registren cada rincón, cada edificio, cada sombra. No dejen piedra sin remover. La acompaña. Quiero informes cada 10 minutos. Los exorcistas saludaron con firmeza, sus armas reluciendo mientras se dispersaban para cumplir sus órdenes. A pesar de su imponente presencia, la inquietud la atormentaba. Algo en toda esta situación parecía estar mal, terriblemente mal. Tendrá que interrogar a Adam una vez que esté consciente. Susurros silenciosos rodeaban a Adam mientras perdía y recuperaba la consciencia. Le dolía el cuerpo, su mente era un torbellino de furia y confusión, y lo peor de todo, sentía el peso de 1000 preguntas presionándolo como una manta de plomo. A través de la neblina de dolor, percibió el leve sonido de pasos acercándose. Sus ojos dorados se abrieron de golpe, luchando por enfocar las figuras que estaban al borde de su cama. Una de ellas era Lute, con una expresión mezcla de preocupación y alivio. Señor, dijo Lute en voz baja, con la voz temblorosa a pesar de intentar mantener la compostura. ¿Se encuentra bien? Adam gimió, moviéndose ligeramente en la cama antes de intentar incorporarse. El simple acto provocó oleadas de dolor que recorrieron su cuerpo, e hizo una mueca. Por supuesto. Hará falta más que eso para derribar a la... No se mueva, señor, todavía se está recuperando, lo interrumpió Lute, colocándole suavemente una mano en el hombro para evitar que se levantara. Su voz tenía una suavidad inusual, y su tono autoritario dio paso a una preocupación genuina. Nunca debimos haber ido allí. ¿Allá? Repitió Adam, con la cabeza aún llena de dolor y confusión. Lute, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado? No estoy seguro, señor. Cuando lo encontramos, ya estaba inconsciente, explicó Lute con la voz cargada de culpa. El otro Adam probablemente huyó después de hacerle esto. Ese cobarde. Adam gruñó al mencionar a Adam, entrecerrando sus ojos dorados a pesar del dolor que irradiaba por su cuerpo maltrecho. Apretó los dientes. Su voz, un susurro bajo y cargado de veneno, dijo: ese cabrón, se cree mejor que yo. Cree que puede entrar en mi vida sin más y dejarme humillado. Los recuerdos de Adam de la pelea eran borrosos, fragmentos de enfrentamientos alimentados por la ira y una luz cegadora. Recordaba haber dominado a Adam, sintiendo la emoción del dominio al conectar sus puños, pero, algo en el final le dejó un sabor amargo en la boca. Él había ganado. Entonces, ¿por qué me sentí tan vacío? Aún sentía el peso fantasma de la mano de Adam al extenderse hacia él, ofreciéndole algo que Adam se negaba a comprender. Sus palabras permanecieron en su mente, impulsivas e inesperadas. ¿Te veo fue lástima? ¿Condescendencia? ¿O algo completamente distinto? Sus ojos dorados ardían de frustración mientras repasaba la batalla en su mente. A pesar de toda su fuerza y poder, Adam no había luchado como un enemigo. Había luchado como alguien desesperado por comprender, por conectar. Y eso enfureció profundamente a Adam. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de reflexionar sobre sus sentimientos, pues el sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Una voz familiar, cargada de preocupación y furia apenas disimulada, rompió el silencio. Adam, gritó será mientras entraba en la habitación. Adam ya podía oír el severo sermón en la punta de la lengua, y se preparaba para la avalancha de palabras. Será no era de las que se andaban con rodeos, sobre todo cuando se trataba de orden y disciplina. Donde esperaba una reprimenda, recibió un abrazo. Adam se quedó paralizado, tensándose al ver a será rodeándolo con sus brazos. No era la reprimenda que esperaba, ni la actitud fría y distante que esperaba. Su agarre era firme, casi desesperado, como si se aferrara a algo preciado y frágil. La calidez de su abrazo contrastaba marcadamente con el frío que aún sentía en su pecho. Adam, susurró será, con voz suave pero cargada de emoción. ¿Estás bien? Palabras que jamás había oído salir de la boca de será. Su tono transmitía una profunda vulnerabilidad que Adam desconocía.
se sentó rígido en su abrazo, con sus ojos dorados abiertos de par en par por la incredulidad. Por un breve instante, dejó de ser la fuerza inquebrantable de rabia y orgullo que había intentado ser. En cambio, simplemente era Adam. No es el Guild Master. No es el primer hombre. No es el líder que tuvo que cargar con el peso de las expectativas del cielo, ni la sombra descartada de las decisiones de otros. Él era simplemente Adam, magullado, golpeado y exhausto. El abrazo de BP Seras se prolongó, apretándolo ligeramente, como si temiera que se le escapara. ¿Qué te pasó?, preguntó en voz baja, con angustia y un dejo de frustración en la voz. Adam quiso responder con su habitual ingenio, desviar su preocupación con sarcasmo o ira. Pero el peso de sus brazos a su alrededor y la vulnerabilidad en su voz lo desarmaron. A pesar de todo su orgullo, a pesar de toda su ira, había algo encantador en que lo abrazaran así, como si importara, no como una herramienta o un símbolo, sino como su hijo. No, no es posible. Será nunca lo haría. Estoy bien, Será, respondió Adam con tono brusco. Inmediatamente, BP Seras se apartó ligeramente, entrecerrando sus ojos brillantes mientras lo observaba atentamente. Que Adam la llamara por su nombre no le hacía gracia, y las implicaciones eran preocupantes. Las únicas veces que BP Adam se refería a ella por su nombre era en momentos de gran duda, ira o culpa. Y ella no era de las que dejaban las cosas así. La mano de BP Seras se levantó rápidamente, agarrando a Adam por sus mejillas y obligándolo a mirarla. Mírame, Adam, ordenó BP Seras. Adam dudó, sus ojos dorados se movían con inquietud. A pesar de su desafío, había algo inquebrantable en la mirada de BP Seras, una autoridad divina que ni siquiera su orgullo podía ignorar. Intentó soltarse, pero su agarre era firme, implacable. Mírame, repitió, con la voz cargada de una orden, pero con ternura en sus ojos. No era una petición, sino una exigencia, una que atravesó sus defensas como una espada. A regañadientes, Adam la miró a los ojos. Su expresión era indescifrable, una mezcla de ira, preocupación y algo más profundo, una emoción que no podía identificar. Ella lo observaba con una intensidad que lo hacía sentir expuesto, como si pudiera ver cada grieta en la armadura que él usaba con tanto cuidado. Te lo dije, estoy bien, Será. Insistió Adam, con un tono desafiante pero con un toque de frustración. No estaba acostumbrado a recibir una atención tan íntima, y eso lo inquietaba de una forma que no podía explicar. La presión de BP Seras sobre sus mejillas se intensificó ligeramente, no lo suficiente como para doler, pero sí para captar su atención. Sus ojos brillantes lo clavaron en los suyos con una ferocidad que le recordó por qué la temían y veneraban a partes iguales. No me mientas, Adam, dijo en voz baja pero firme. No se trata solo de tu cuerpo. Lo veo en tus ojos. Algo anda mal. La mandíbula de Adam se tensó, sus ojos dorados se entrecerraron mientras intentaba apartarse. ¿Desde cuándo te importó? BP Seras se quedó paralizada, aflojando ligeramente su agarre cuando las palabras la impactaron como un golpe físico. Por un instante, el fuego divino en sus ojos brillantes se atenuó, reemplazado por algo crudo y profundamente humano. Dolor. Escuchar a Adam maldecirla, incluso una maldición leve, fue como un cuchillo retorciéndose en el pecho de BP Seras, pero se negó a soltarlo. Sus dedos permanecieron firmes sobre sus mejillas, y sus ojos brillantes se suavizaron ligeramente mientras hablaba. ¿Cómo pudo pensar alguna vez que ella no lo ama? Desde el día que me miraste a los ojos, dijo BP Seras en voz baja, con una voz serena pero cargada de una tristeza que solo una madre podría soportar. No te atrevas a pensar ni por un segundo que no me importas, Adam. Adam parpadeó, sorprendido por la sinceridad de su tono. Abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Sus habituales réplicas bruscas le fallaron. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. ¿Qué vas a? En ese momento, una voz dolorosamente familiar lo interrumpió y le ayudaría a entender su nueva realidad. Papá. BP Aclima irrumpió en la habitación, con voz aguda y urgente. Papá. ¿Estás bien? Para Adam, el tiempo pareció ralentizarse. La intensidad de su voz, la desesperada preocupación grabada en su rostro, fue demasiado. Por una fracción de segundo, él no fue el Adam endurecido y amargado de esta realidad.
Era simplemente un hombre confrontado con el amor de una hija que no era suya. La entrada de BP a Clima desató un torrente de emociones contradictorias en C. Adam. Su voz, tan dolorosamente familiar, le despertó recuerdos que había intentado enterrar. Recuerdos de Aklima, su Aklima, firme en sus convicciones al alejarse de él hacía tantos años. Pero no era ella. Esta no era su hija. Y, sin embargo, su preocupación parecía tan real, tan genuina, que le retorció algo en lo más profundo. No podía obligarse a mirarla a los ojos, no podía conciliar la calidez de su voz con la fría realidad de su propia vida fracturada. Pero él lo quería más que nada. BP Aklima se quedó paralizada al ver a su padre, o mejor dicho, a quien creía que era su padre, sentado erguido, mirándola con una intensidad que le resultaba extraña. Conocía a su padre de toda la vida, pero la forma en que la miraba, con una mezcla de incredulidad e incertidumbre, le parecía antinatural. Sin embargo, lo atribuye a la conmoción por lo sucedido. Aklima, empezó C. Adam, con la voz apagada mientras buscaba las palabras adecuadas. Sus ojos dorados se suavizaron, brillando con emociones que no pudo reprimir. Al observar los rostros en la habitación, C. Adam solo sentía una inmensa culpa y añoranza. No eran su familia, pero sus expresiones, preocupadas, cariñosas, desesperadas, despertaron algo en él. Era como si fueran reflejos de lo que podría haber sido, una realidad inalcanzable. Esta no era su vida. Esta no era su familia. Sin embargo, en este espejo extraño y retorcido de un mundo, ellos se preocuparon. Ellos se amaron. Lo vieron. Tal como lo hizo BP Adam. Y lo mató por ello. Apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas en las palmas. La culpa lo asfixiaba, el peso de sus acciones lo oprimía como las ruinas bajo las que había quedado sepultado. Sus ojos dorados se movían entre BP Será, BP Aklima y BP Lute, sus miradas llenas de emociones que no creía merecer. Empezó C. Adam, con la voz quebrada por la presión. Quería explicar, arremeter, huir, todo a la vez. Respiraba con más fuerza y sentía una opresión en el pecho al sentir las emociones contradictorias que lo abrumaban. Todos los rostros a su alrededor lo miraban con amor, esperanza y preocupación. El tipo de emociones que C. Adam no había sentido dirigidas hacia él en una eternidad. Era insoportable, un cruel recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que jamás podría recuperar. Pero ¿de qué serviría decirles la verdad? Que mató a su Adam. Él no pudo. No a ellos. No cuando sus ojos, tan llenos de preocupación, perforaban sus paredes cuidadosamente construidas. BP Será se acercó más, su mirada se suavizó al arrodillarse frente a él. Sus manos, firmes pero delicadas, descansaban sobre sus hombros. Adam, dijo ella suavemente, su voz llena de una ternura que hizo que le doliera el pecho. Y todo lo que C. Adam pudo hacer fue derrumbarse bajo el peso de todo. La enormidad de su culpa, su ira y su anhelo lo aplastaron como ninguna batalla física podría. Las lágrimas que no se había permitido derramar en siglos comenzaron a brotar, sus hombros temblaron bajo el toque de BP Será. «Mamá», susurró con voz ronca y quebrada. «Estoy aquí, hijo». La respuesta de BP Será fue apenas un susurro, pero contenía el peso de 1000 promesas tácitas. Ella realmente lo dijo. Finalmente la oyó decirlo. Quizás, solo por un rato, podría fingir. La primera sensación de Adam fue un dolor punzante que le recorrió todo el cuerpo, como fuego lamiéndole las venas. Sentía la cabeza pesada y la visión borrosa al parpadear ante la tenue luz que se filtraba en la habitación. Gimió, intentando moverse, pero un dolor agudo en las costillas lo obligó a detenerse. «No se mueva, señor», dijo una voz familiar, firme pero suave. «Laud», murmuró BP Adam, con la cabeza todavía dando vueltas. «Aquí estoy, señor», resonó la voz de C. Lute. «Por favor, descanse». BP Adam intentó protestar, pero su voz se quebró al sentir una nueva oleada de dolor que lo recorrió. Cerró los ojos y respiró hondo para tranquilizarse. Le dolía todo. Los músculos le dolían, las articulaciones le crujían y sentía como si le oprimieran el pecho. Su ojo palpitaba con un dolor sordo y persistente, un sombrío recordatorio del rayo que casi lo cegó. Por suerte, gracias a la naturaleza del cielo y a que el rayo no lo cegó por completo, recuperó la visión poco a poco, aunque de forma borrosa. «¿Qué pasó?», preguntó BP Adam con voz débil.
Eso es lo que necesito saber, resonó la voz de César cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe. BP Adam gimió, forzando los ojos a abrirse cuando César entró en la habitación con la fuerza de una tormenta. Sus alas se desplegaron tras ella, su mirada aguda e inflexible. La tensión en la habitación se hizo palpable cuando sus ojos se posaron en él, entrecerrándose al observar su maltrecho estado. Adam, dijo con voz fría y cortante, aunque con un atisbo de preocupación. Explícate. Ahora mismo. Su Alteza, por favor. Adam aún se está recuperando, insistió BP Lute con voz firme a pesar de su inquietud. La mirada de César se desvió momentáneamente hacia Lute, su expresión suavizándose ligeramente. Pero la preocupación en sus ojos fue eclipsada rápidamente por el peso de su autoridad. Se recupere o no, me debe una explicación. Esto, señaló el cuerpo maltrecho de BP Adam, y la destrucción en el paseo marítimo exigen respuestas. Mamá, yo, comienza BP Adam, pero se sorprende cuando César solo parece agitarse más. No es momento de juegos, Adam. Espetó César, agitando peligrosamente sus alas. BP Adam se estremeció ante el tono cortante de César. El peso de su autoridad atravesó su niebla de dolor y agotamiento. Luchó por incorporarse, ignorando las protestas de su cuerpo y la mirada preocupada de Lute. Escucha, mamá. Dije que no tenía tiempo para tus juegos. La voz de César era afilada como una espada, sus ojos ardían con una furia apenas contenida. Mamá. Dijo BP Adam, con un destello de confusión en su rostro. No me llames así, Adam. Ladró César, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Esto es un asunto serio. BP Adam parpadeó, el peso de las palabras de César lo impactó como un golpe que no estaba preparado para esquivar. Examinó su rostro buscando algún rastro de la calidez que siempre había conocido de su madre, el amor feroz y protector que había sido su ancla en incontables tormentas. Pero su expresión era una máscara fría, sus ojos brillantes lo perforaron con una mirada de desdén que jamás creyó posible. Él sabía que ella estaría enojada con él. Él sabía que ella querría saber qué había sucedido. Después de todo, no era la primera vez que lo veía así. Pero nunca antes había negado su existencia como su hijo. BP siempre había insistido en que la llamara mamá, e incluso se enojó con él cuando no lo hizo. ¿Se pasó de la raya su aventura? ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz temblorosa. Mamá, soy yo. Los ojos de César brillaron con una tormenta de emociones. Confusión, ira, incredulidad. No te hagas el Edén, Adam. Gruñó, agitando las alas. No tengo paciencia para tus travesuras. Su mente se arremolinaba en la confusión. Estaba seguro de que era su madre, pero su tono, su actitud y las palabras que pronunciaba le resultaban ajenas. Un destello de comprensión comenzó a asomar. Esta no era su madre. No se preocupe, señor, tengo lo que necesita, interrumpe Lute, colocando una máscara que le resultaba sorprendentemente familiar en las manos de BP Adam. Lute sabía mejor que nadie que, sin su máscara Adam se sentía completamente expuesto y vulnerable, un estado que detestaba más que nada. La máscara se había convertido en una extensión de él, un escudo y un arma a la vez. Por eso, tras dejar a Adam en la enfermería, corrió a buscar una máscara de repuesto. Sabía que la necesitaría para recuperar la compostura, sobre todo en una situación tan volátil como esta. Verla le provocó un escalofrío a BP Adam, y un torrente de recuerdos lo invadió. La máscara era una réplica perfecta de la que Adam había usado durante su brutal encuentro. Un fragmento de un hombre que casi lo mata, pero que también le abrió las puertas a una realidad que BP Adam desconocía. Sus dedos temblaban al sostenerlo. El peso del objeto superaba con creces su masa física. No era solo una máscara. Era el símbolo del hombre contra el que había luchado, el hombre que había vivido una versión más dura y solitaria de su vida. ¿Y qué fue lo que llevó a Adam a tomar ese camino? No tenía idea. Pero él iba a descubrirlo. Al colocarse la máscara, una sensación de familiaridad lo invadió. Le quedaba perfecta, como si fuera parte de él. Y, sin embargo, no lo era. Podía sentir la diferencia en cómo le quedaba, en cómo se amoldaba a su rostro. No era suya. Y, sin embargo, lo fue.
Los paneles LED de la máscara se encendieron, mostrando un brillo sereno y neutro que desmentía la tormenta que rugía en su interior. Al colocarse la máscara, una sensación de claridad lo invadió. Sus heridas aún ardían, y el peso de la confusión y la traición aún pesaba sobre él, pero él era Adam. Y descubrirá más sobre C. Adam. Gracias por ayudarnos, dijo Charlie, mirando a C. Emily. Tras abandonar a BP a Clima y Baguji a su suerte, Charlie y C. Baguji huyeron rápidamente, pero no tenían ni idea de a dónde ir. Por pura suerte, C. Emily los encontró. Se había ofrecido a enviarlos de vuelta al infierno, pero ante la insistencia de Charlie, permanecieron en el cielo con Emily como refugio. Es lo menos que podía hacer, explicó C. Emily, con un matiz de tristeza en su tono. Charlie, deberíamos irnos. Insistió C. Baguji. ¿Cómo esperas que nos vayamos así como así? Replicó Charlie alzando la voz. Trajimos a Adam y a sus hijas aquí y los dejamos solos. Eran suicidas. Replicó C. Baguji con voz tensa. Pensaron que podrían con todo el ejército de los exorcistas. Charlie apretó los puños, con la voz temblorosa de frustración. No eran suicidas, Baguji. Probablemente intentaban impedir que llegaran a su Adam. C. Emily observó el intercambio con expresión de dolor. Por favor, cálmate. No entiendo bien qué ha pasado en las últimas horas, pero si puedo ayudar en algo, lo intentaré. Gracias, Emily. Ahora mismo, tenemos que encontrar a Adam, respondió Charlie. ¿Cuál? Intervino C. Baguji con tono cortante. ¿El nuestro? ¿El otro? No lo sé. Charlie hundió los hombros y bajó la mirada. Pero tenemos que encontrar a uno. Lo más probable es que, si encontramos a uno, encontremos al otro. C. Baguji suspiró, su expresión se suavizó. Podía ver que Charlie estaba pasando apuros, el peso de sus decisiones y acciones la agobiaba claramente. Había pasado la mayor parte de las últimas horas escondidos, intentando convencer a Charlie de que debían irse, pero sin éxito. Claro, le gustaba el otro Adam, y su familia era agradable. Pero la situación había empeorado, y estaba realmente preocupada por la seguridad de Charlie. Escucha, sé que quieres ayudar, dijo C. Baguji en voz baja y urgente. Pero no es nuestra lucha, Charlie. Estamos en el cielo y somos presa fácil. Nunca se sabe cuándo aparecerán los exorcistas. No se preocupen. Ustedes dos son mis invitados. Les aseguró Emily, sonriendo. Mira. Mientras tengamos a Emily con nosotros, estaremos bien, añadió Charlie con expresión esperanzada. C. Baguji frunció el ceño. Podía ver la determinación en los ojos de Charlie, la determinación que siempre la había hecho quererla tanto. Incluso cuando las cosas eran desesperadas, Charlie siempre encontraba la manera de creer. Era a la vez entrañable y frustrante. Por favor, Baguji, suplicó Charlie. Tenemos que ayudar. C. Baguji dudó, su determinación flaqueó. Quería decir que no, quería insistir en que se fueran. Pero ¿cómo podía negarle a Charlie, sobre todo con esa mirada? Nunca había podido decirle que no, no cuando la miraba así. Vale. Vale, de acuerdo. Busquemos a Adam, concedió C. Baguji, con un suspiro. Con suerte, encontraremos al decente. Oh, gracias. Exclamó Charlie, abrazándola. Gracias. Notas. Lo siguiente en BP. En mis Adventure los Adam están actuando de forma sospechosa.